Ya faltan 10. Buenas noches.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesan de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por vuestra infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Señor Padre bueno y Padre Santo, te estamos entregando esta noche lo que somos, unas criaturas tuyas, desde el pecado imperfectas, pero en tu creación perfectos, porque nos ves en el futuro, nosotros nos vemos en el presente y nos sentimos así, unas criaturas imperfectas, pecadoras, eh, con ansias de vivir tu voluntad, servirte y llegar un día a la vida eterna. Por eso ponemos nuestras potencias, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras obras en tus manos, Señor, para que las bendigas, para que las potencies según tu santa voluntad y las lleves a vivir contigo, que vuelvan a ti. Te pedimos humildemente, Señor, que nos permitas que la sangre de tu Hijo Jesús nos cubra, nos signe, nos selle, nos sane. Señor, te lo pedimos, cúbrenos con tu sangre. Desata en nosotros la santidad y ata a los demonios que nos atormentan, Señor. Libéranos y de tu santa voluntad, para que al menos en este rato de oración que vamos a tener en torno a ti, Señor, podamos vivir el gozo de tu advenimiento. Le pedimos a Padre Pío que nos tengan en sus oraciones y en su intercesión. Él ha robado nuestros corazones porque se asemejó a ti, Señor, y creemos en la fe que Él está cerca de ti, te habla al oído y te habla de nosotros, de sus pequeños y servidores, de sus hijos espirituales. Y a ti, Virgencita María, te decimos, te amamos, Madre, eres nuestra Madre, desde antes, ahora y por siempre. Eres el perfecto modelo de servidora, Señora, por eso queremos que nos acunes en tu regazo, que nos abraces, en tu pecho, que nos escondas en tu corazón, y que bendigas nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros servicios para ser presentados desde tu corazón inmaculado al Padre Celestial. A nuestro ángel de la guarda le decimos que esté atento, que nos ayude, que nos avise, que nos limpie y allane los caminos. Y a San Miguel Arcángel le decimos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Muy buenas noches y buenas noches. Buenas noches. Salud. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches para todos. Buenas noches, Rorito. Buenas noches. Buenas noches Bien. para todos. Buenas noches. Bien, ya en la saludadera, no sean lambeladrillos, ya dejen la No, saludadera. Jorgito tampoco nos trate así, porque no, eso no se vale. No, pero usted es la más lambeladrillos, así que qué culpa, ¿qué hacemos? ¿Cierto que fue por el anterior? Mentiras, hijos de mi corazón. Estamos empezando un nuevo año litúrgico, que es una maravilla porque es el año nuevo para nosotros. Y siempre que termina un año litúrgico y comienza otro, al terminar del año litúrgico, los textos se relacionan con las profecías sobre el fin del mundo y esas cosas. Pero al iniciar, siempre comenzamos con Isaías. Isaías, hoy lo vamos a leer en estos días en nuestra primera lectura. Isaías fue un profeta maravilloso. Todos dicen que Isaías es el verdadero profeta, es el más grande de los profetas, porque es el que muestra a Jesús, aunque algunos dicen que es Juan el Bautista.
pero Juan el Bautista no aparece en nuestras vidas de religión como un profeta. No aparece como un profeta de Dios. Seguramente sí fue un profeta, pero no aparece como un profeta que profetizaba el Mesías, porque eh, se supone que Juan el Bautista no profetizó a Jesús, sino que nos mostró a Jesús. Y entonces que Juan el Bautista dependía, entre comillas, de las profecías de Isaías y de las profecías de Jeremías y etcétera, de todos del Antiguo Testamento, porque ellos las conocían perfectamente. Entonces, Juan el Bautista lo que hizo fue tomar las profecías de estos maravillosos profetas, como Isaías, que es un profeta perfecto, eh, y contárnosla y descubrir, mostrar quién era el Mesías. Por eso, el cargo de profeta no se encuentra en ningún texto que Dios le haya dicho a Juan el Bautista: Juan, tú serás mi profeta y ve y dile a mi pueblo. Al menos yo no me acuerdo de eso, y de los estudios bíblicos que he hecho hasta ahora, no me acuerdo que en ningún momento, eh, o no sé si es por mala memoria, ¿no? Porque bueno, el Alzheimer ya me está rondando, pero en ningún momento a Juan el Bautista que aparezca escrito en la escritura, se le haya dicho: tú serás mi profeta. No, él era un bautista, no un profeta, un bautista, y era como un revolucionario de la fe, llamémoslo así, en esa época, aunque la fe, pues no había Cristo, entonces no había iglesia católica y no había rezaderas para María ni para nadie, no había comunión, no había iglesia, ¿cierto? Entonces no podemos decir que él respondía a la iglesia o algo de eso, ¿no? Él era un bautista porque creía en un Mesías y lo creía a causa de Isaías. Entonces, no sé si ustedes han leído los libros de Isaías. Hay tres, dicen que hay tres libros de Isaías, como si fueran tres versiones. La primera y la segunda dicen que él sí la escribió, pero que la tercera no. Aunque algunos dicen que solo él escribió la primera y una parte de la segunda, y que algunos cánticos y los cánticos del siervo doliente y sus apocalipsis y esas cosas no las escribió él, sino las escribió su escuela o un grupo, un discípulo. Pero se quedaron como los tres libros de Isaías, ¿sí? Como las tres partes de Isaías, como las tres vidas de Isaías o los tres momentos de Isaías, porque entre el primer momento y el segundo momento hay un bache en donde Isaías desaparece de la historia, no vuelve a aparecer ni vuelve a decir nada, ¿cierto? Recuerde que ellos están en la época del rey Ezequías y el rey Ahaz, y él está hablando de Egipto y de Asiria y de las peleas y que el templo va a caer y que Jerusalén va a desaparecer, porque Isaías es uno de esos profetas como el pobre Jeremías, que le tocó decir tantas barbaridades, entre comillas, que era odiado por la gente incluso. Pero entre todos los profetas se dice que Isaías era como el más espiritual, llamémoslo así, como el más tierno, sobre todo porque anunció de una manera clara al Mesías, ¿sí? Entonces, cuando comienzan los años litúrgicos, como este, los años litúrgicos comienzan con el Adviento. Recuerden que esto del Adviento para nosotros está totalmente conformado ya a finales de los años 60, ¿no? Después de Vaticano II. Eh, eh, y bueno, del concilio anterior también, de Vaticano I ya viene, pero todo esto se conforma, toda nuestra liturgia toma como un cuerpo como lo conocemos después del Vaticano II, ¿ya? Que hay esa gran reforma. Nosotros no sabíamos lo de antes porque pues no vivimos tanto, aunque yo viví la misa en latín, pero no entendía un carajo, no conocía la Biblia y entonces no sé absolutamente nada. Pero ya, claro, cuando uno estudia ya sabe que la iglesia, entre comillas, se reforma o se conforma a partir de Vaticano II, que es lo que nosotros conocemos. Se le da vía libre a los textos. Estos textos que nosotros conocemos de la Biblia de Jerusalén no son tan viejos. Estos textos son de los años 50, 60 y 70, ¿sí? Estas son las Biblias nuevas, las Biblias postconcilio, que se le encargaron a las Sociedades Bíblicas Unidas. Y entonces fíjense que muchas cosas de esta Biblia, mire, yo me enteré no les voy a decir para no dañarle la fe, pero sí se los voy a decir. Por ejemplo, estuve leyendo unas Biblias de 1800
Y resulta que, por ejemplo, en las Biblias de 1800, cuando se lee el profeta Isaías, no hay 7 cosas del Espíritu, sino 6. No, no existían sino 6 dones del Espíritu Santo, no 7. Y entonces me puse a investigar y sí, el don de ciencia, escuchen bien, no existía en las Biblias de 1800. El don de ciencia aparece casi que con la tecnología, una cosa loca. Pero bueno, así pasa en la Biblia. Por eso los textos de Isaías no todos son de Isaías. Incluso hay textos de Isaías escritos 2 siglos después de que él murió. Entonces, por eso esto se vuelve loco. Pero no los voy a complicar con eso. En fe creemos que estos textos son revelados por Dios. Se recogieron aquellos que eran más dignos de fe. La iglesia los cogió y los ha ido enriqueciendo. No digo modificando, porque la Biblia no ha sido modificada. Ha sido enriquecida. Y entonces, vemos en esto cómo, de alguna manera, Isaías aparece como ese profeta bueno que anuncia al Mesías. Algunos dicen que es el único que anuncia al Mesías, porque en otros profetas hay referencias como tal vez de un Salvador, pero no del Mesías. Isaías es el que da el nombre de Mesías y el que le da el nombre de siervo, que es una cosa maravillosa. Fíjense, parece que Isaías, cuando habla del siervo doliente, ¿se acuerdan de los 4 cánticos del siervo doliente que son preciosos? Incluso hay unas canciones de unas monjas del siervo doliente que son hermosas. Pues parece que el siervo doliente no es Jesús. Parecería que el siervo doliente es el mismo Isaías, que pasó por ese tipo de tribulaciones y, y, y documentó y describió sus tribulaciones. Pero ¿cuál es el valor grande? Que Jesús toma estos textos de Isaías y los toma para él diciendo, ese soy yo. Y por eso la iglesia dice, el siervo de Oriente es Cristo, porque igual se describe de una manera maravillosa. Todo su sufrimiento, el nacimiento, la aparición en el mundo, lo que hace, lo que ejecuta, en nombre de quién, por quién, para quién, y su muerte, entre comillas, son el siervo doliente. Y ya toda la iglesia acepta que el siervo doliente es Jesús. Aunque algunos exegetas dicen como les decía, como esto de estos escritos que son tan locos, parecería que el siervo doliente en su momento era Isaías, pero también hay otros que dicen que cuando Dios toma a Isaías y le muestra, porque mire, les recomiendo que lean el llamamiento de Isaías, que es una cosa bellísima en el templo. Bueno, no me voy a extender en eso porque no vamos a hablar de Isaías, la intención es hablar del Mesías, pero hay que leer eso, porque es muy bello cómo él llega a servirle a Dios, cómo llega y cómo Dios lo llama. Entonces, Isaías es el primero que nombra, entre comillas, al Mesías, al siervo sufriente o al siervo doliente. Y escribe que lo van a apalear, que lo van a echar, que lo van a vituperar, que lo van a crucificar, que lo van a volver añicos, ¿sí? Pero también hay una cosa maravillosa, que es lo que nosotros vivimos también en esta época de Navidad, porque vamos a hablar del tiempo de Adviento, no de la Navidad, perdón, del tiempo de Adviento. Y es que antes de Isaías, entre comillas, no se hablaba de alguna manera puntual del Espíritu Santo. Si al caso se hablaba del Espíritu de Dios, pero no como la tercera persona, sino se hablaba del Espíritu de Dios hablando del mismo Dios, aunque sabemos que hay un solo Dios y 3 personas distintas, pero no se hacía una exégesis puntual de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque recuerden que en la época de Isaías todavía no había nacido Jesús, no había Hijo, no había Jesús. Se habla de un Mesías, pero incluso ni siquiera se habla puntualmente del Hijo de Dios. Se habla de un Mesías, porque no se sabía que iba a ser el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento no lo sabían. Esperaban un Mesías, un Salvador, pero nadie sabía que era el Hijo de Dios. Por eso esto es una cosa loca. Por eso, cuando viene la madurez de los tiempos, ¿cierto? Que es, yo los quiero llamar esta noche a que se asombren, ¿no? A que se asombren no diciendo, uy, qué cosa, eso es terrible, ¿qué pasó? Sino que se asombren maravillándose
de lo que Dios hace, porque es una maravilla lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Crear un mundo, fíjese, Dios crea un pesebre y el pesebre se llama tierra, se llama creación, se llama paraíso y crea un pesebre, ojo, para que more su hijo. Dios crea una gruta para que more su hijo. Pone a su criatura porque la consideraba su hijo y cuando la criatura le queda mal, entre comillas, engendra a su hijo para que su hijo more en la gruta que él creó. O sea que esta tierra, con todas sus maravillas, lo que escribe el Génesis de la creación, ¿cierto? Lo hizo Jesús, lo hizo Dios, Papá Dios, para Jesús. Al final, lo hizo por nosotros, pero también lo hizo para Jesús. Porque recuerden que en Jesús nosotros somos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo, ¿no? O sea que fíjense que cuando hablamos del Hijo, el Hijo es uno solo. Cristo y tú, que estás ahí escuchándome. Somos los hijos de Dios. Es un solo hijo. ¿Sí? Dios crea un solo hijo en su corazón. Porque, entre comillas, no hay diferencia entre Jesús y nosotros. Para Dios, ojo que no estoy diciendo nada que sea una herejía. Entre comillas, para Dios no hay diferencia entre su hijo y nosotros. Y no hay diferencia, y no hablo de diferencias físicas o esas cosas, o diferencias espirituales. Hablo de que no hay diferencias en el afecto. Bueno, no en el afecto, porque el afecto es más de hombre que de Dios. En el amor, ¿cierto? En esa entrega indivisible de Dios para su creación, para lo suyo, para lo que es grato a su corazón. ¿Y qué es grato a su corazón? El hombre es grato a su corazón, el hombre, porque es su creación. Pero recordemos que Cristo es hombre, ¿sí? El Hijo de Dios se hace hombre. Entonces, fíjate cómo Dios hace que su criatura y su Hijo, entre comillas, tengan el mismo amor. ¿Saben por qué? Porque recuerden que el amor entre Dios y Jesús se llama Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dona Papá Dios al traernos a su Hijo a este mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu que mora en Dios, el Espíritu que es la segunda persona, el Espíritu que mora en Cristo, el Espíritu que mora en el Mesías, es el mismo Espíritu que en este momento está morando en ti y en mí. ¿No es una maravilla? ¿No se asombran? ¿Ustedes pueden creer tal barbaridad? ¿Tanto exceso de amor? Que Dios se abaje para donar su espíritu a una criatura, entre comillas, imperfecta como nosotros. Y lo hace por ti, lo hace por mí. Me equipara con Jesús. Y como digo yo siempre, casi que me prefiere a mí que a su hijo. Por eso permite que su hijo muera para que yo viva. Dios permite que su hijo muera para que tú, y tú, y tú, y tú, los que estoy señalando, vivan. ¿No es una cosa loca? Por eso digo, maravíllense, asómbrense, que todo un Dios mueve el cosmos, mueve la creación, recrea desde su corazón un mundo material para que su Hijo pueda traernos el Espíritu Santo. Por eso, el mundo es un gran Belén, es una gran cueva, es una gran posada, donde va a reposar el Hijo de Dios en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No es una locura? A mí, hoy, cuando estábamos hablando con Padre Pío de la preparación de esta charla, yo lloré como una loca, ¿cierto? Les cuento que estaba en un banco, duré como 3 horas en un banco, casi 4 horas en un banco, después les cuento, y duré sentado todo ese tiempo
Incluso una de las señoritas de las cajeras se paró y me pasó pañuelitos, porque yo lloraba y lloraba, y pues yo no me di cuenta. Yo entré como en un éxtasis, como sabía que no había tiempo ni espacio, y como que ella me despertaba diciéndome, señor, tome, tranquilo, ya pronto lo vamos a atender. Y yo le decía, señorita, no lloro porque no me atienden, aunque es el colmo que uno tenga que pasar 3 horas en un berraco banco, ¿cierto? Porque no tienen un berraco cajero. Pero bueno, eso es otro paseo, eso es otro paseo. Pero así vivimos aquí en Colombia. Y entonces, cuando estábamos preparando esto, ¿sí? Se muestra como esa magnificencia de Dios, como en una visión, y de pronto Dios, así como para que se den una idea, así como en la Capilla Sistina, cuando Dios le está dando vida a Adán, ¿sí? Como ese dedo, es como si Dios mostrara un dedo, porque no vi nada más de Dios, ¿cierto? Y vi como unas chispas, y esas chispas se vuelven un punto, y ese punto empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y lo empieza a inundar todo. En un momento determinado todo como que se para, como que se frena, como si fuera la creación, se frena, y en ese momento hay otro rayo de luz, otra chispa chiquita que viene a esa otra bola que se ha formado, o a esa luz, o lo que haya yo visto, ¿ya? Y la impacta como en todo el centro, así como cuando uno ve de Cupido que lanza una flecha y da en el medio del corazón y salen chispas, pues así pasó. En esta primera cosa que generó tal vez el dedo de Dios, viene la segunda. Fíjate, dejó de crecer y esperó que viniera como ese segundo dardo que impactó en toda la mitad. Y cuando impacta en toda la mitad, empieza a crecer, a crecer, a crecer y a llenarlo todo, a llenarlo todo, y se vuelve como todo, como la eternidad, ¿sí? Como Dios, se vuelve todo. Y entonces cuando uno pregunta, ¿qué es eso? Y entonces es lo que les estoy diciendo. Dios crea su cuevita de Nazaret, ¿cierto? Su establo o lo que haya sido, ¿ya? Su cuevita de Belén, que es el mundo. Y cuando él crea el mundo que va creciendo, hay un momento en que para. Y quisiéramos pensar que en el momento en que para la creación es en el momento del pecado original, porque todo se daña. El crecimiento no puede seguir porque está podrido, entre comillas. Fíjese, una manzana, cuando se pudre, deja de crecer, porque lo que se pudre es porque ha dejado de crecer, ha dejado de nutrirse, ha dejado de recibir el aliento de vida o los nutrientes o el agua o de lo que se alimente. Por eso las cosas se pudren, porque paran el proceso de recibir una alimentación exterior, ¿ya? Así pasó con la tierra. En el momento, tal vez, del pecado original, como el mundo era una cosa en expansión, perfecta, entre comillas, por el pecado original para. Pero en ese mismo momento viene la reparación de Dios, o viene el auxilio de Dios, o viene el nuevo alimento, que eso es lo que nosotros llamamos a veces, o lo que yo intento enseñarles muchas veces, como la segunda creación, la creación de la gracia, porque la primera creación está la cosa material con el hombre, pero la segunda creación es una creación espiritual. Y la creación espiritual viene con Jesús, con el Hijo, con la carne santa y sagrada de nuestro. ¿No es una maravilla? ¿Cómo no llorar con esta predilección de Dios? Por eso, cuando nosotros leemos a Isaías, que lo voy a leer, Isaías 11, eh, se nos dice eso, ¿no? Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Recuerden que él está hablando al pueblo judío. Perdón que tengo que brindar por eso. Y dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Fíjate, aparece nuevo. Viene un vástago, un Mesías, pero lo importante de él es que va a reposar sobre él el espíritu. De alguna manera, yo me acuerdo que como el padre Fidel Oñoro nos decía alguna vez que el espíritu es como ese yo soy, ese ser, es el amor, lo sabemos,
en la Trinidad, pero en este momento recuerden que no había Trinidad para nosotros, para nuestro conocimiento. Y dice, espíritu de sabiduría e inteligencia. Es como si viéramos los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor de Dios o de temor de Yahvé. Este de ciencia es el que le digo yo que parece que metieron después del Vaticano II, pero yo no sé, no me meto en eso. Ojo, y se inspirará en el temor de Yahvé, en el temor de Dios. Ni sentenciará de orillas, no juzgará por las apariencias, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. O sea, la palabra. Bueno, ahorita les explico esto. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Y sigue, ¿no? La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerán paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Perdón, leí mal. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal, porque en todo mi monte santo, porque la tierra está llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Entonces, como cubren las aguas del mar, así Yahvé o Dios está pendiente sobre todo. Ese es el primer texto que nos anuncia un vástago, ¿no? Un Mesías. En otros textos, bueno, cambian un poquito las palabras, porque está la Biblia de Jerusalén, que es la que más simple es, ¿no? Y entonces dice, aquel día, la raíz de Jesé, que estará en fiesta para estandarte de pueblos, la gente la buscarán, y su morada será gloriosa. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Senar, de Jamar y de las islas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Izarán la bandera, a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los 4 puntos cardinales, cesará la envidia de Efraín, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que es un cántico, ¿no? Es un cántico hermoso. Y Isaías escribía, ese era como su estilo, escribir cánticos maravillosos, describiendo cosas, anunciando cosas y profetizando otras. Es como la estructura de los cánticos, ¿no? Una realidad, ¿cierto? Una descripción de la realidad, una promesa, ¿cierto? O sea, una solución y una promesa. Y entonces fíjense que promete que va a venir un Mesías. Sí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 436, cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo el único Señor, dice, por ejemplo, en el 436, cuando habla de Cristo, dice, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías. Mesías. Es un término hebreo. Cristo es un término hebreo que viene de la traducción griega que quiere decir Mesías. Y Mesías quiere decir el ungido, el ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa, ¿ya? Ungido. Recuerden que los ungidos en el Antiguo Testamento eran quienes quienes eran elegidos por Dios y hacían la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso cuando se elegía un rey, se ungía al rey, porque se suponía que el rey era llamado por Dios, iba a cumplir la función para la que Dios lo había llamado, ¿ya? Por eso un ungido era muy importante. Por eso la unción a nosotros en el bautismo se nos unge. Tú y yo somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos elegidos por Dios, llamados por Dios y ungidos por Dios. No solo con aceite, sino con el Espíritu
Santo. El Mesías, Cristo, fue ungido primero con el aceite y después con el Espíritu Santo. Igual, igual. Nuestro bautismo en Jesús es el mismo. ¿No se maravillan ustedes de lo que estoy diciendo? Porque no estoy diciendo mentiras. Estoy diciendo lo que dice el catecismo, estoy diciendo lo que dice la Biblia y estoy diciendo lo que siento en el corazón y lo que se me ha dicho como revelación. O sea, tú y yo ungidos, elegidos por Dios. Oiga, gran pendejos, ustedes que están ahí. ¿Ah? Dice que elegidos por Dios y ungidos. Güey, madres, ¿cómo han perdido ustedes el tiempo? No, qué tristeza. ¿Sabe qué? Apaguemos y vámonos. Mentiras, seguimos. En efecto, recuerden, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran, escuchen bien, consagrados para una misión que habían recibido de él. Escuchen bien. Vuelvo y repito, porque eso es un servidor. Porque fíjense que estamos intentando construir el entorno de por qué un laico consagrado. ¿Se acuerdan? Que les estaba hablando todas estas épocas, todas estas charlas, intentando que entiendan que es un berraco laico consagrado, ya que otros no lo entienden. Entonces, dice, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Quienes reciben una misión de Dios son ungidos. Entonces, si Dios te llama a que te consagres, te unge. Y no solo con aceite, sino con Espíritu Santo. Recuerda, quienes eran llamados eran consagrados para una misión y recibían la unción. Este era el caso de los reyes, era el caso de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Y a Isaías, Dios lo ungió. Hay que leerlo, por eso les decía, lean la unción de Isaías en el templo, que es una descripción maravillosa. Esto debía ser, por excelencia, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Entonces, el Mesías debía ser elegido, consagrado y ungido. Y esto le daba esa triple posibilidad de ser sacerdote, profeta y rey. Porque recuerden que a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes se les ungía. Y si Dios te unge, entonces tú eres sacerdote, profeta y rey. A ti te ungieron en el bautismo, por si no te acuerdas y por si no te lo han dicho. Por eso tú tienes esa triple misión y ese triple llamado para ser sacerdote, profeta y rey. Igual que eso es en el Antiguo Testamento. La misma dignidad que Jesús, que era el Mesías. Por eso el Mesías es elegido, consagrado y ungido. Y claro, tiene el plus, es el Hijo de Dios. Bueno, un plus pequeñito, sí, seguramente. No, el plus maravilloso. Por eso, este debía ser, por ejemplo, el caso del Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote. Bueno, esto se los acabo de decir. Bueno. Pero también como profeta. Por eso Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Y después nos lo legó a nosotros como hijos de Dios, como hermanos suyos, como miembros de la iglesia. Somos elegidos de Jesús, somos llamados por Jesús, somos consagrados por Jesús y somos ungidos por Jesús en el Espíritu Santo, porque por eso Él nos los dejó. Él dijo, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y se cumple la profecía, ¿no? El espíritu de ciencia, el espíritu de temor de Dios, el espíritu de verdad, el espíritu de bla, 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 bla. ¿Cierto? Ay, esto es una maravilla. Yo me siento gozoso por eso. Por eso, recuerden lo que vamos a vivir
en esta época de Navidad, el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido de Israel. Yo tuve la oportunidad de estar en Belén, en el campo de pastores. En este tiempo no sé si están dejando pasar porque están en guerra. Entonces seguramente no hay peregrinos en Tierra Santa, me imagino yo. No sé cómo estará la situación. Pero cuando uno va al campo de pastores, sí, es una cosa muy especial porque uno puede ingresar a las grutas de hoy día como están, donde los pastores guardaban sus rebaños y sus ovejas y donde ellos dormían. Y yo me acuerdo que ahí hay una iglesita, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? Que tiene una forma muy especial y sobre todo tiene una acústica muy especial. Y se canta ahí el himno de los pastores. Y cuando cantan, parecen escucharse miles de voces cantando el Gloria, por ejemplo, ¿sí? Cuando se canta el Gloria en ese sitio, uy, qué cosa maravillosa. Es como si el cielo mismo bajara otra vez a cantar, porque es que yo creo que el cielo no ha dejado de cantar las maravillas del Hijo Salvador. No han terminado de cantar y jamás terminarán de cantar los coros angélicos el advenimiento del Mesías. Eso sigue resonando y sigue retumbando. Y cuando tú vas con un corazón abierto, puedes escuchar los coros angélicos cantar el Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque el Señor os ha regalado hoy un Mesías, un Salvador. Vayan a adorarle, abran sus corazones, déjenlo vivir en él, para que conozcan el amor de Dios. Eso es Adviento. Hoy, dicen los ángeles, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo, como nos lo atestigua el apóstol San Juan. Se reconoce que Él es a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo. Ha sido concebido como santo, según los textos de Lucas, en el seno de una virgen, en el seno de María. Un santo nacerá en el seno de una virgen. Otros dicen, el santo nacerá en el seno virginal. Ah, eso es una maravilla. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, como nos lo describe Mateo, ¿no? Recuerde que Mateo nos describe la anunciación que vamos a celebrar ahorita, el 8. Una fiesta maravillosa. Y el 8 es una fiesta maravillosa para nosotros los pequeños, nosotros los servidores, todos los hijos de Padre Pío, porque es nuestra fiesta fundacional. Un 8 de diciembre se dio luz viva en el mundo a la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios cuál era? Es mi deseo que exista en el mundo una comunidad que se llame bla, 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 bla. Un 8 de diciembre se dio la bendición. Es nuestra fiesta fundacional. Es la fiesta fundacional del servicio. Y esto no se puede tomar como que es de unos y de otros. Entonces, que como unos se llaman servidores del servidor, su fiesta es el 8. Y como otros se llaman pequeños, entonces su fiesta es el 15. Y como otros se llaman discípulos, entonces su fiesta es... No, 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 no. El servicio nace un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Por eso fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesánica de David. Por eso, la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Jesús es el Mesías, el Salvador, y esa es su misión. No hay que preguntarle a qué vino Jesús. No, es que desde Isaías para acá, desde todos los profetas, se muestra quién era el Mesías, quién era el Salvador, y qué debía ser el Salvador. Y eso es lo que nos dan, ¿no? Por eso,
Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, ¿no? Porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción. Ojo, la unción es el Espíritu Santo. Yo sé que no entendieron un carajo, pero yo estoy gozoso con eso. El Padre es el que unge. Cristo es el que recibe la unción. Y la unción se llama Espíritu Santo. La Trinidad. Fíjate, tú estás viviendo inmerso en la Trinidad. Si Cristo es ungido, ungido por el Padre en el Espíritu, tú, siendo hijo de Dios, eres ungido como hijo, igual que Cristo. Has recibido la unción del Espíritu Santo y tienes esa misma dignidad de Cristo. ¿Sabías tú que tienes la misma dignidad de Cristo? Que vas a vivir en iguales condiciones en el cielo junto a tu hermano Cristo. ¿Lo crees? ¿No es una maravilla? ¿No te asombra eso? ¿No te hace dar cosquillitas en la punta de los pies? ¿No te hace revolver el corazón? ¿No te para los pelos? ¿Cómo quisiera yo que ustedes fueran en este momento Amparo Grisales y se erizaran todos? A ver, como Amparo Grisales, erícense. ¿Qué acabo de decir? Ya no lo repito. Quedó grabado. No creo que no están grabando. Ah, sí están grabando esto. Es una maravilla. Por eso, su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. El Hijo, el Mesías, tenía que ser anunciado y fue anunciado. Tenía que ser engendrado y fue engendrado en el vientre maternal de una virgen. Y nace para el mundo como hombre. Y es bautizado en el Espíritu por Juan. Y su palabra y su vida tienen poder. Es crucificado, muerto, enterrado y resucitado. Eso es un Mesías. Eso es el servicio perfecto. Dios crea un plan perfecto desde cuando crea la primera luz, la glorifica y la unge con la segunda luz, con la luz del Espíritu Santo, y solo estamos esperando que esa conjunción de ese primer mundo y primera creación y la segunda creación presentada en el juicio final nos dé la vida eterna. A nosotros, ¿qué nos toca? A ti y a mí, como les decía en estos días, tu corazón debe ser una gruta de Belén. Tu corazón debe ser un Belén, un cuenco hecho vida que recibe el Mesías. Porque el Mesías para nosotros es servicio. Tu corazón debe recibir el servicio perfecto. Y el servicio perfecto es Cristo, que nace en esas épocas. Para que tú entiendas que cuando Cristo nace en tu corazón, vive en él, porque le das vida, lo engendras. Como la Virgen, nosotros engendramos a Cristo de una manera espiritual y por el servicio de una manera material. Miren qué cosa tan loca. Asómbrense, maravíllense. Dios cómo nos ensancha el corazón para que nosotros en estas épocas podamos vivir lo que es recibir un Mesías. Porque el Mesías es eso que hizo Cristo. Como nos lo escribe Mateo, nos lo escribe Lucas en el Sermón de la Montaña o en el Sermón del Llano. O como vemos nosotros en los textos apocalípticos en Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Porque Dios es amor, ¿recuerdan? Porque viene la parábola del samaritano. Estas épocas es para que nosotros entendamos qué es recibir
la unción de Mesías. Porque nosotros somos Mesías del servicio. Somos los Mesías del servicio. Cristo y Papá Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, te ha elegido a ti y a mí para ser nuevos Mesías del servicio, a imagen del Mesías servicial, que es Cristo. Por eso, si abrimos nuestro corazón para llegar a Jesús, vamos a ser plenos del Espíritu Santo y Él nos dará todos esos dones de los que hablamos, los dones, carismas, gracias y virtudes que un día de estos vamos a volver a leer para que no se les olvide todo lo que son ustedes y lo que tienen que engendrar por ser Mesías del servicio. Porque Jesús les dijo, yo me voy, se quedan ustedes, vayan ustedes y enseñen a servir a todos los hombres del mundo. No es textual, pero eso fue lo que dijo. Y dijo, y voy a elegir unos taraditos por allá para que lo hagan. Voy a elegir unos Isaías, ¿no? Unos apóstoles, unos discípulos, unos hermanos, unos fratellos, unos frates, unos hermanos de comunidad. Por eso, en un momento determinado, será importante ser comunidad, con un vínculo, con una bendición y con una consagración. Porque eso nos aúne y nos hermana a esa voluntad de Cristo y al mismo Cristo para hacer la voluntad del Padre Celestial. Cosa loca, ¿no? Fíjense que eso no es un paseo, es una cosa seria. Pero es una cosa seria en el amor. No es que si no lo haces te condenas, no, en el amor, porque en estas épocas, cuando tú abres tu corazón para que Jesús nazca, habite ahí, venga con la Virgen y se meta, porque es que en tu corazón entra la Virgen, porque Cristo no puede entrar solo, tiene que venir la Virgencita trayéndolo. Recuerden que Jesús sin Virgen no es Jesús. Por eso amamos a la Señora como fuente de... No la amamos a ella por ser ella, la amamos a ella por ser madre de Jesús. La amamos a ella por su sí. ¿A quién amamos más? ¿A ella o a Jesús? Perdón, amamos a Jesús. Amando a Jesús, la amamos a ella. Porque Jesús es un reflejo del amor de Dios, ¿ya? Y la Virgen es un reflejo del amor del Espíritu Santo. La Virgen es criatura, Jesús es hijo. Los dos tienen la plenitud del Espíritu Santo, uno dado y el otro donado. En el uno es esencia y en el otro es gracia. No sé, cosas bobas. Por eso no amamos más a la Virgen que a Jesús. Quien ama más a la Virgen que a Jesús tiene que reiniciar el camino, porque la Virgen no se queda con nada. El camino que se nos dio por la Virgen a Jesús. La Virgen no nos habla de ella y la Virgen no nos habla nada de ella. Por eso esas devociones equivocadas que tenemos nosotros en esta religiosidad popular, cuando rezamos el rosario parece que estuviéramos adorando a la Virgen. No, 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 no. La Virgen nos acompaña en el rosario para adorar a su Hijo. No la adoramos a ella. Es más, ni siquiera hay palabras de la Virgen que nosotros podamos repetir. Solamente ella dijo, hagan lo que Él les diga. Y solamente dijo ella, proclama mi alma. Ah, no, ella no dijo eso, ¿no? O sí, o fue Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ay, sí, fue la Virgencita la que dijo eso. Y fíjense que eso casi nunca lo repetimos. Repetimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, eso lo dijo Dios. Pero no contemplamos la vida de Cristo. Repetimos como loros aves marías, y a Cristo ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde meditamos y contemplamos la vida de Cristo? Y la Virgencita nos da codazos y nosotros nos hacemos los pendejos porque, ay, yo quiero a Nuestra Señora. No, Nuestra Señora nos envía directamente a Jesús. Es un camino tierno, es un camino suave, ¿sí? Es un camino maravilloso
Porque, ojo, fue el camino que Dios escogió para traernos a Jesús. Y si nosotros no seguimos el camino de María, pues estamos fregados. No es que fue lo que Dios quiso, Dios nos mostró el camino. Y la Virgen dijo, sí, este es mi hijo, tómenlo. ¿Qué hizo la Virgen? Lo entregó enseguida. Y lo entregó por ti y por mí. Ella no se quedó con Jesús. Ella no se quedó con Jesús. Nos lo entregó para que lo hiciéramos muerte. Y haciéndolo muerte, Él nos diera la vida y la vida eterna. Miren qué mujer maravillosa. Si María se quedara con algo de Jesús, la soberbia estaría en ella y sería como un demonio. Y la Virgen no puede ser como un demonio porque es la Inmaculada, la plena de gracia, la que recibe en el anuncio la plenitud del Espíritu Santo, que lo vamos a celebrar en 2 días. ¿Sí ven cómo estos cuentos de Dios son tan bellos? Y ese fue el desperdicio de mis 4 horas. Por eso yo le decía al Señor, gracias por dejarme 4 horas encerrado en un banco, pendejo. Porque si así es la vida, dejo yo, porque es que los planes del Señor son perfectos. Voy a dejar de hacer 10,000 pendejadas y me voy a ir ahora todas las tardes a la hora en que el banco mantiene 200 personas para atender. Pero no, hoy era especial. Era un regalo para mí, pero también era un regalo para ustedes. Por eso, salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, listo. Preguntas, si hay alguna. Jorgito. Hola, Señora, Jorgito. perdón, ¿quién es su merced? Ah, Claudia, Hola. perdón. Buenas noches, Estoy por Claudia. esperar tanto en el banco. No lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Sí lo voy a No, es volver a que hacer. no fue usted, es el Señor Jesús el que me hace esperar en el banco. Cuando tú dices que por el bautizo nosotros somos sacerdotes, profetas y rey, en la antigüedad yo sé que solamente los hombres podían ser sacerdotes. Entonces, en la vida, las mujeres, ¿cómo podemos ejercer ese sacerdocio? No, perdón. Nosotros, por el bautismo, somos sacerdote, profeta y para que me rey. cambie el pan. Oiga, Ay, que no. le cambien el pan allá, Están que no le todos cambien el pan, que no le mogosos. cambien el café. Oigan, Sí, Jorgito, pero escúchame, es que no hay acepción de género, no hay LGTB, QVH más H, no. Bautizado recibe como hijo de Dios la unción, recibe el Espíritu Santo. Entonces tú eres sacerdote, profeta y rey. Yo soy sacerdote, profeta y rey. No hay distinción de género. Pero ese sacerdote no es el mismo sacerdote al que yo voy a la iglesia, o cómo, o sea, ¿qué sacerdocio es ese? ¿Cómo Bueno, identifico? como ya se acabó el tiempo, dentro de 8 días le explico qué es un sacerdocio. Porque el No, sacerdocio, entre comillas, es diferente del sacerdote, aunque el sacerdote ejerce el sacerdocio. Pero ya, eso lo podemos hablar. Es que ya entendí. el sacerdocio en Israel era una cosa un poquito diferente a lo que se hace hoy, a nuestros sacerdotes. Pero haz de cuenta que el papa o un obispo ejerce el sacerdocio real. Es como el verdadero sacerdote, ¿ya? Y los sacerdotes que nosotros conocemos son como los empleados del obispo. No es así, porque en la jerarquía Sí, todos yo tienen sé. su dignidad, ¿cierto? Pero el verdadero sucesor de Cristo es el obispo, no el sacerdote. En la jerarquía, ¿ya? Recuerde que hay jerarquía, laicos y consagrados. En la jerarquía de la iglesia, ¿cierto? Están los obispos, que son los vicarios de Cristo en la tierra, ¿ya? Y los sacerdotes son, entre comillas, colaboradores de la misión del obispo y la misión de Cristo en la tierra, ¿ya? Recuerda que un sacerdote, si no está bajo la tutela o la audiencia de un obispo, entre comillas, y no me meto ahorita en la dubia, ni en los alemanes, ni en nada, ni en lo que acaba de pasar con esto de la destitución de Monseñor allá Strickland en Estados Unidos, ni nada de eso, no voy a entrar en esas discusiones, pero entre comillas, un sacerdote, si no tiene un obispo a la pata, no puede ejercer el ministerio, porque el sacerdocio de nuestros sacerdotes es un ministerio, ¿ya? En los obispos es un sacerdocio, que es un poquito diferente, pero eso lo explico otro día, porque es más larguito, porque tengo que ir al Antiguo Testamento para traerles
lecturas y referencias. Y ya no quedan sino 5 minutos. Pero, entre comillas, tú eres sacerdote, profeta y rey, porque recuerda, es que no pusiste atención. En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungía? A los sacerdotes, Ok. a los profetas y a Ya los lo- reyes. ¿Ya? Entonces, recuerda que los sacerdotes eran aquellos de la tribu de Leví que hacían los sacrificios. Ellos eran los que mataban los carneros, los que Sí. tenían el altar, esos eran los sacerdotes, los que ejercían, los que, entre Los que comillas, podían ver a Dios según ellos, porque nadie más podía no, entrar. ellos no lo veían, no, Sí, ninguno de pero ellos lo el pueblo veía. se quedaba afuera. Ellos eran los únicos que entraban a hacer los sacrificios. No, entraba uno nomás, porque los sacrificios se hacían afuera, no el Santa Santorum. Al Santa Santorum solo entraba un sacerdote que era el jefe de los sacerdotes, ¿ya? Era como el duro, era como el papa en nuestro tiempo. Pero los sacrificios se hacían afuera, de cara al pueblo, no se hacían adentro. Se hacían dentro del templo, pero con cara porque tú veías cuando, entre comillas, podían degollar a tu corderito o no, ¿sí? Aunque, bueno, eso era un negocio que después les describo que era el templo, que era una carnicería esa vaina, ¿sí? Era una carnicería. Pero entonces, el sacerdote era aquel elegido por Dios de la tribu de Leví, porque recuerde que desde el Antiguo Testamento Dios le dice a Leví, ustedes van a ser el pueblo sacerdotal. Entonces, todos los primogénitos de la tribu de Leví se hacían sacerdotes. Eran los únicos que podían ofrecer, no hacer, ofrecer sacrificios para contentar a Dios o para religar a la gente con Dios, ¿ya? Pero entre los sacerdotes de la tribu de Leví, porque recuerde que era solo el primogénito, ¿ya? Pero los otros hermanos eran como los secretarios de ese sacerdote, porque todos los de la tribu de Leví se dedicaban a los sacrificios en el templo y se dedicaban al templo. Entonces, recuerde que había un sacerdote que ofrecía el sacrificio, pero había el negrito que traía la cabra, había el que la descuartizaba, había el que la cortaba y sacaba la sangre para dársela al sacerdote, porque el sacerdote, entre comillas, como No buen hacían- sacerdote, no se untaba las manos, ¿no? Sí, o sea, vaya con la caca de la cabra, untese usted, lave esa carne y tráigame lo que no huele a chivo, ¿cierto? Entonces, unos negritos se encargaban de eso. En un mal ejemplo, nuestro amado Padre Carlos es como eso, ¿no? Es el que lava la caca y el obispo es el que ofrece. Es un mal ejemplo, es un chiste malo, pero de pronto su merced me entiende. Si el Padre Carlos no está en obediencia al obispo, el Padre Carlos no podría ejercer. ¿Ya? En cambio, escuchen bien, el obispo, por ser obispo, por ser obispo, nadie le quita el derecho de ofrecer. Ahora, como es nombrado por un papa, se supone que él debería estar en comunión con el papa para estar en comunión con la iglesia católica. Pero, como Monseñor Lefebvre, que se salió de la iglesia y dijo, no me jodan, yo no les creo a ustedes, ustedes están mirando por el Cristo, y fundó su iglesia. Pues esa iglesia, entre comillas, es válida, porque es obispo, porque es sacerdote de Dios. Pero esa discusión la hacemos otro día, ¿ya? Porque tiene más y menos. Ahora, Gracias. para nosotros, ¿qué hay? Que tenemos que estar en comunión con el Santo Padre, con un obispo, Ujú. siendo obedientes a nuestros obispos, no a nuestros sacerdotes, ojo, a nuestros obispos, ¿ya? ¿En qué? En lo que nosotros profesamos en la religión católica, ¿ya? Porque entre comillas, el obispo no me puede venir a decir, mejorcito, me hace el favor, deje de trabajar en el banco y métase de carpintero. No, a él mi vida personal no le toca, le toca mi vida espiritual. Mi vida material y mis actos son míos. Mi vida espiritual, él la dirige. ¿Ya? Él no puede dirigir mi vida material. Aunque si yo me confieso y digo, mire, monseñor, perdóneme que es que en el matadero me estoy, me estoy, no sé, robando la carne, o estoy matando de más, o tengo mis amantes allá. Entonces él dirá, oiga, Jorgito, no sea bruto, mire, le conviene que deje esa carnicería, ¿sí?
porque si eso lo hace pecar, pues es posible que saliendo de allá deje de pecar. Pero eso es diferente a un consejo, a que él me diga, Jorge, tienes que salir de la carnicería y no vuelvas por allá. Él no tiene autoridad para eso. Sobre mis actos materiales, ¿cierto? En mi vida, entre comillas, de laico, él no tiene que meterse. Lo hacen porque les hemos dado esa potestad. Pendejos que somos nosotros. ¿Ya? Pero en la vida espiritual, él sí decide sobre mí. ¿Ya? Porque se supone que en él está, en la iglesia está el depósito de la fe y se supone que ellos llevan el depósito de la fe y lo defienden. Aunque se están viendo tantas vanas en la iglesia que uno dice, Dios mío, no sé cómo, en qué momento esto se volvió una porquería. Pero bueno, ahí vamos. ¿Listo? Entonces tú eres, no por género, sino por bautizada, sacerdote, profeta y rey. Lo mismo que haces tú es lo mismo que debo hacer yo. Y es lo mismo que debe hacer Edgar y que debe hacer Adriana y Sandra y Paola y Jorge y Ofelia y Ruby y Adri y Andrea y Oscar y Carla y mi chiquitina. Todos somos sacerdote, profeta y rey. Tenemos esas tres funciones. La próxima vez volvemos a mirar, aunque yo ya les dije qué es eso en las primeras charlas, pero vuelvo y les digo qué son esas tres funciones. ¿Listo? Gracias, Jorgito. No sé si entendió o no entendió, pero bueno, Por favor, me vuelve a repetir. con mucho gusto. Mire, Claudita. ¿Quién más? 9, 1 minuto. Salud. Otra pregunta. Mi idea, bueno, Yo tengo una. a ver, Jorge de Cali. Bueno, aquí en los apuntes que tomé dicen que la Virgen es criatura y que Jesús es hijo y que uno tenía, que no entendí cuando se dijo que uno tenía la gracia infundida y la otra fue la gracia cedida, Sí, creo que es que mira, una cosa es la criatura, es que no sé cómo decirlo sin ser vulgar de pronto, ¿ya? tranquilo. Sí, es que, fíjate, nosotros somos criaturas de Dios porque Dios nos creó. Entre comillas dice el texto, ¿no? Con el barro de la tierra nos creó como un alfarero, ¿sí? Entonces, Él nos hizo como un muñequito, ¿sí? Entre comillas, escucha bien, no tenemos el ADN de Dios. Yo creo que por ahí me entiendes. Entre comillas, ¿ya? Si a mí me hacen una prueba de sangre y le hacen una prueba de sangre a Dios, seguramente yo no tengo sangre de Dios. Soy un hijo eh, del vecino, ¿ya? ¿Sí? Igual, soy hijo del demonio, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ojo, pero si le hacen una prueba a Cristo de sangre, Cristo sí tiene el ADN de Dios, porque Cristo es hijo de Dios porque fue engendrado, ¿sí? No sé, para decirlo en términos humanos. O sea, Jorgito, para que tú tengas un hijo, No, pues tiene sí, que participar tu esperma, ¿sí? exactamente, Y un óvulo, ¿sí? claro. Ya. Pero, escúchame bien, para que tú tengas un carro, no tiene que participar ni tu esperma ni un óvulo. Son dos posiciones tuyas y dos hechuras tuyas, pero no son lo mismo. Tu hijo es tu hijo y el carro es el carro. Ahora, comparado con María, María, ¿cierto? Como hija de Adán y de Eva, recuerda, Dios crea a Adán, ¿ya? Duerme Adán y Eva sale de Adán, ¿ya? Y después, los sucesores de los hombres, ¿ya? O sea, los hijos de Adán y de Eva, nosotros se supone que venimos de allá, ¿no? Papá, mamá, hijo, papá, mamá, hijo, papá, mamá, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, ¿entendido? Entonces, nosotros venimos del semen o de la simiente, porque, claro, es que aquí en Colombia decimos semen y parece que fuera una vulgaridad o no sé cosa, pero, por ejemplo, en
en Italia ni en el mundo y en Jerusalén, semen es simiente, ¿cierto? Es fuente, es principio vital, ¿ya? Entonces, nosotros venimos de una simiente humana, de hombre pecador, porque recuerden que Adán tiene relaciones con Eva, entre comillas, o tiene hijos después del pecado original, no antes, porque antes del pecado original, recuerden que no había Eva, había solo Adán, ¿sí? Entonces, viene Eva, viene el pecado y después vienen los hijos, ¿ya? Entonces, los hijos, entre comillas, ya no tienen participación de Dios, ¿sí? Porque Dios se alejó de ellos. ¿Sí se entiende eso? Cuando el pecado original, Dios se va y los deja a ellos y los expulsa del paraíso. Entonces, el hombre y la mujer quedan a su libre albedrío. Entre comillas, ya no habría participación de Dios ahí, aunque sabemos que somos bueno, nos debemos de Dios, somos hijos de Dios, no hay nada que hacer y somos creados por la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios no se hace nada, pero es para que me entiendas el ejemplo. En cambio, Dios, por medio de su Espíritu, viene y engendra en María. Entonces, fíjate, tú eres hijo de tu papá y de tu mamá. Jesús es hijo de María y de Dios. ¿Sí? Por eso, la criatura es diferente al hijo. La criatura se crea sin la participación de Dios, entre comillas física, y el hijo se crea con la participación de Dios. Por eso no somos iguales, ¿ya? Aunque al hacerse hombre Cristo, se dice que se hizo igual en todo a nosotros. Pero bueno, es que espere, es que es el Hijo de Dios, ¿no? Engendrado por Dios. Para volver al término, es engendrado por el semen de Dios, entre comillas. Si fuera ese el caso, no voy a entrar en esas cuestiones éticas. Sí, Pero eso si ya. es Hijo de Dios, Dios Padre participa directamente en la hechura de su Hijo. ¿Ya? Y por eso nace de una virgen. Por eso hay que hacer un poquito de diferencia entre su criatura y su creación, entre su Hijo y la criatura. Porque no nos podemos comparar con el Hijo de Dios. Aunque Dios engendra a su Hijo para hacernos a nosotros iguales a su Hijo. ¿Sí entiende el misterio? Dios engendra a su Hijo para igualarnos, porque habíamos perdido esa gracia. Y entonces Él engendra para decir, mire, engendra un hombre para que usted se dé cuenta, hombre, que vamos por mitad, ¿cierto? O sea, no ha pasado nada. Usted metió las patas, pero fresco, que yo estoy tranquilo, dice Dios. Vamos por mitad. Lo que es de mi hijo es tuyo. ¿Ya? Reclámalo. ¿Cómo? Por el bautismo y haz obras decentes. Ahora, ten una vida virtuosa. Haz obras buenas, obras piadosas y ya te vienes a vivir con mi hijo y partimos por mitad. Es más, no vamos a partir por mitad. Todo lo mío es tuyo, hijo mío. Ya. Y eso es lo que te dice Jorge. Todo lo mío es tuyo, te dice Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué tiene María? Una gracia especial. Es una criatura, ¿ya? Engendrada por hombres, ¿cierto? Pero tiene el llamado, ¿cierto? Tiene la consagración, tiene la unción plena. Por eso ella se hace esposa del Espíritu Santo. Entonces, claro, María es una mujer, es una criatura, pero espere, es que es María, es que es Nuestra Señora, es que es la dura, es que es la que dijo sí, es la plena del Espíritu Santo. Si a mí me dicen, pero María es igual a otra mujer, yo digo, sí y no. Es igual a cualquier mujer, físicamente, anatómicamente, sí. En la gracia, no. Porque ninguna mujer en el mundo, por más santa que sea, Santa Teresita, Santa Laura, Santa Catalina de Siena, no tienen la santidad de María porque no tienen la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Ojo, y vuelve otro ejemplo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo a María? El Espíritu Santo desciende sobre ella por obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hacen nosotros el bautismo? El Espíritu Santo desciende a nosotros, ojo, desde la oración consacratoria del obispo o del sacerdote, en nombre de Dios. Y eso hace un poquito la diferencia. Mínimo, Bueno, ¿no? entonces ahí me resulta otra pregunta.
cuando Dios hizo a Adán y le dio el soplo de vida, ese soplo fue el Espíritu Santo lo que le hizo, o qué fue. Yo siempre he tenido esa pregunta, No, esa duda. no fue el Espíritu Santo, porque recuerda que Adán tenía la plenitud del Espíritu Santo. Recuerda que Adán fue creado, entre comillas, perfecto, Ujú. ¿ya? Pero entonces el soplo de vida Entonces, no es ojo, diferente. él tenía la gracia, tenía todo, tenía el Ujú. conocimiento, tenía todas las potencias y todos los dones, los tenía perfectos. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? Apagar todo lo que él era, Mm, separarlo de Dios. Es como si Dios le hubiera quitado todo. Lo que lo hacía así de especial. Entonces, lo que hablamos de los dones de conocimiento y todo es como si el Espíritu Santo estuviera apartado de él, ¿ya? Porque recuerden que Dios quitó su gracia de Adán. ¿Cuál es la gracia? El Espíritu, el amor. Dios lo retiró. Y Adán quedó con el espíritu natural que llamamos nosotros de vida, igual que un ratón, que un perro, que una serpiente, que una cucaracha. Todos tienen un ánimo de vida, ¿cierto? Y por ley natural tienden hacia el bien. Por ley natural tienden hacia el bien. Por ley natural. Porque todos los creados fuimos creados buenos. Y en vía de perfección de Dios. Dios no creó nada malo ni nada chueco, ¿ya? El pecado es lo que nos hizo a nosotros apartarnos por nuestro libre albedrío. Entonces, Dios quita la gracia, lo saca del paraíso, porque en el paraíso era como ese amor. Recuerden que dice, Dios bajaba en las tardes soleadas, o en las tardes de estío, o en las tardes de verano, o en las tardes de invierno, a sentarse a tomar tintico con él. ¿Sí? Perdón, vinito. mm, Pero pierde la gracia. ¿Qué es perder la gracia? La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Por eso, cuando Dios, entre comillas, dicen algunos exegetas, se arrepiente, pero Dios no se arrepiente de nada porque no tiene de nada que arrepentirse, pero para que se entienda en palabras humanas, cuando Dios ve que su criatura se fue, él dice, no, yo la quiero conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Dice, tengo que restituirle el Espíritu Santo, porque es lo que anima la vida espiritual, lo que anima el camino hacia Él. Y entonces dice, ¿y cómo lo hago? No puedo mandar el Espíritu, ¿cierto? Porque el Espíritu no es corpóreo. Los hombres no lo van a entender y no lo van a reconocer. Además, no tiene por qué ser gratuito. Entonces, cuando Jesucito dice, oiga, papá, espere, oiga, cuente conmigo. Yo soy el chacho, ¿sí? Yo le arreglo el problema. Yo bajo y les arreglo el problema. Entonces, Dios en su segundo plan de salvación, ¿sí? En la segunda creación, crea la vida espiritual, pero la vida espiritual tiene que venir con un mensajero, con un profeta, con un Mesías, y engendra a su hijo. Y manda al Espíritu a través de él, porque el Espíritu no podía venir a través de un ángel o a través del aire. No, la unción tenía que venir directamente de Dios, directamente de Dios. Fíjate que la Virgencita es plena del Espíritu Santo, pero la Virgen no nos da el Espíritu Santo, ¿ya? En cambio, Cristo sí nos da el Espíritu Santo, porque Él es el que lo tiene en plenitud. María lo tiene en plenitud como una donación. Cristo lo tiene en sí porque es Él, per se, porque es el amor de Él con el Padre. Entonces, María no puede dar lo que no tiene de propio, porque el Espíritu de María es, entre comillas, prestado, ¿ya? Entre comillas. En Jesús es su propiedad, ¿ya? Pero María puede dar vida a ese espíritu, y la vida de ese espíritu es Jesús. Y claro, cuando ella da vida a Jesús, Jesús no puede sustraerse de lo que es y de lo que tiene. Es un mensajero y tiene el Espíritu. Es un mensajero y lo mandan con el Espíritu. Es un mensajero y tiene que entregar el Espíritu. Y Jesús lo entrega. Primero en la cruz y después a cada uno de nosotros. o sea que eso fue como el medio, ¿sí? Para El poderlo, Mesías, sí, claro. vehículo. Jesús es el medio de salvación para nosotros. Dios mismo se hace carne para salvarnos. Es un misterio maravilloso, pero yo le digo, maravíllense de Sí, el amor de Dios tan grande para nosotros. Y por eso nosotros de alguna manera deberíamos responderle con algo, ¿no? Con algo, digo yo.
O sea, si tenemos el don del asombro, el don de maravillarnos, el don de decir, porque yo no quiero que me expliquen esto, ¿sí? Yo quiero solo sentir ese gozo de, wow, cuando tú te levantas, no sé, cuando tú abres los ojos y ves la luz, ¿te has puesto a pensar en ese momento maravilloso cuando Dios crea la luz? Es inconcebible, ¿cierto? Sí, pues la verdad, Pero pues sí, te has puesto a pensar, pero así que además yo, de la luz que no la puedes entender, te has puesto a pensar cómo Dios es tan alcahueta y tan sinvergüenza que crea tus ojos, tu iris, tu retina, tu globo ocular, tus nervios ópticos, tu cerebro, para que cuando tú abres los ojos entiendas que estás viendo la luz. Que Dios te da unos ojos para que lo veas a Él en su creación y tú que eres una creación misma, participas de ese maravilloso derroche de creación que es la luz y que es tu ojo. Es una cosa loca. sí, es verdad. Piénsalo. Mañana cuando te despiertes, hijo de madre Dios, la luz me la regalaste. Y ojo, no solo me regala la luz material, aún así quiere regalarme la luz espiritual para que te entienda, para que te comprenda, para que te ame, para que te sirva. Dios, Dios, es que es Dios. Y ese Dios lo celebramos ahorita, en este Adviento. Viene para nosotros. Todo esto que estamos hablando pasa porque Él viene, porque tenemos que preparar nuestro cuerpo y nuestro corazón en ese gozo, exulte, porque viene el Salvador. Eso es lo que celebramos. La vida misma del alma, la vida misma de la creación, el amor de Dios, el sueño de Dios. Dios sueña con nosotros, no nos necesitaba, pero nos ama, nos hizo y necesita de nosotros. Ese Padre Celestial maravilloso clama diciendo, hijitos míos, vengan a mí, mire, ahí les mando todo lo que necesitan. Vengan, no sean hijos de madres. Los necesito, los quiero para vivir la vida eterna. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? No me pidan plata, que ya se las mandé. No me pidan dones, que ya se los mandé. No escatimen sufrimientos, que ya se los mandé. ¿No les mandé a mi Hijo amado en los brazos de María, su madre, en la paternidad de Jesús? ¿No los dejé la iglesia? ¿No les dejé los apóstoles? ¿No les hice santos, que son los profetas de este tiempo? ¿Y no los he hecho a ustedes carajos, servidores, hijos míos predilectos, para que me conozcan, me sirvan y me lleven al mundo entero? ¿No es eso? Yo sí lo siento así, no sé. Es una maravilla. Bueno, ¿quién más? Quedan 15 minutos. Me quedan 2 tragos de mi copa de vino. Hola, Jorgito. Y ¿Quién todos, me buenas habla? noches. Adriana. Adriana. Ay, bueno, Adriana. Buenas noches, Adriana. Jorgito, Cuéntame. entonces, lo que cuando uno se muere, que es el alma, Dios cuando se la puso a uno, y a esa es la que le llega la gracia del Espíritu Santo, o como es, porque dicen que uno es la dualidad de cuerpo y alma, que el Por eso, cuerpo cuando tú te es mueres, la tu cuerpo materia. se queda aquí vuelto gusano, oliendo a feo, Ujú. oliendo a podrido. Y tu alma va a vivir eternamente. Tu alma va a vivir eternamente. Entonces, esas. ¿Tú tienes un alma o no? Sí, Por pero eso. entonces cuando Dios lo pues hizo al primer hombre en barro, ese soplo pues, Y que él sufló hizo su fue, espíritu en él. ajá, ese sería Es el el soplo alma de vida. también. Ese Bueno, soplo de o vida es sea, el no voy alma. a entrar ahorita en los términos, pero haz de cuenta eso. Dios crea un muñequito de barro, lo sopla y ese soplo es la vida, la hace carne, ¿sí? El soplo de vida te hace carne, te da vida, no solo vida material, sino vida espiritual. Que sería como el Ahora, alma. sí, es que una cosa es el alma y otra es el espíritu. Entonces, el Ujú. alma es, di tú, el soplo de vida, ¿ya? El espíritu es la segunda persona El Espíritu de Dios. del, Pues sí. es la segunda persona de Dios, ¿no? Y Mm. el soplo de vida, el alma, entre comillas, se te da en el momento de la concepción. Y el momento de la concepción tuya es eterno, porque Dios te creó desde siempre. Es que tú no eres un accidente.
Tú no eres un resultado de un esperma y del óvulo de tu mamá. No, Dios te pensó desde siempre, ¿ya? Solamente que en ese momento de siempre, Dios ya te dio vida. Solo había que hacerlo manifiesto. ¿Dónde? Ah, bueno, en el útero de tu mamá. ¿Sí me entiendes? Lo mismo que Jesús. Jesús fue pensado desde toda la eternidad. Solo que ¿dónde existió en un momento? En el vientre de María. ¿Sí? Entonces tú eres como Jesús. Un día Dios te creó desde la eternidad y un día Dios vio la oportunidad de ponerte en el útero de tu mamá, porque ahí estaba el espacio. Y fue el momento y a Dios le dio la gana y te dio la mamá que era esa. No importan las circunstancias de la concepción, fue esa, porque fuiste voluntad de Dios eternamente. Desde la eternidad Dios te vio y te creó y te concibió y te amó y te ama y te seguirá amando. ¿Ya? Ese es tu soplo de vida, entre comillas, esa es tu alma. El espíritu lo recibes en el bautismo. ¿Ya? Entonces tu alma está creada para vivir eternamente, porque es el soplo de vida divino, ¿sí? Y el soplo de vida divino no se puede extinguir. Se muere la criatura, se muere la creación, pero Dios no puede morir. Entonces, la carne, el barro que eres tú, desaparece, pero el soplo de vida divino, que es Dios, no puede desaparecer. Por eso tu alma, entre comillas, volverá a Dios o estará en Dios o Dios te recibirá o como lo quieras decir, pero vivirás en el cielo, en Él, con Él y para Él. Que hay que, o sea, eso es lo que pasa es que uno, con lo que le han enseñado, uno cree que uno no va a llegar allá porque se considera más bien, Señorita pues, Diana Gómez Sánchez, malo. mande eso para el carajo. O sea, lo que han enseñado no sirve para nada. ¿Sí? Es como hace poquito llegó al comer una señora, Jorgito, ay, Y no, Jorgito, Dios no me escucha. Le dije, ¿sabe qué? No tenemos nada que hablar. Pero necesito consejos. No, no tenemos nada que hablar. Porque una persona que me viene a decir a mí, católica, bautizada, rezandera, que va a misa, que sirve, que Dios no la escucha, está mirando fuera el tiesto. ¿Cómo así que Dios no la escucha? Claro que la escucha. Lo que pasa es que esa alaraca que usted necesita un puesto nuevo, necesito un nuevo marido, necesito un nuevo carro, necesito mi salud. No, vaya para el carajo. Dios no es eso. Es que Dios no me cumple mis pedidos. No, es que Dios es tu, ¿qué? ¿Tu mandadero? ¿Dios es tu mensajero? No, Dios no es eso. Dios no me escucha. Pues claro que sí te escucha. Lo que pasa es que no sabes hablarle porque eres en la religiosidad popular te volviste una pendeja. No sabes orar, no sabes sacrificarte, no sabes leer los signos de los tiempos y cometes errores, ¿sí? Y cuando uno comete errores, pues esos errores tienen consecuencia. Entonces uno, ¿cómo se va a quejar? ¿Sí? Me separo de mi marido y lo dejé tirado. Y entonces ahora estoy buscando un hombre que sí me comprenda. No, espere un momento, si usted se casó, Dios no le va a mandar un hombre que la comprenda. Dios no le va a mandar un pecado para que usted se condene. Entonces, ¿que Dios no me escucha? No, Dios la escuchó. Usted le pidió un marido y se lo mandó. Y usted lo eligió y lo escogió. Y dijo, sí, con este me quiero casar. Y prometió en la vida y en la muerte, en la enfermedad, en la salud. ¿Por qué lo dejó tirado? Ay, es que no, la vida era un infierno. Ah, bueno, es que eso es otra cosa. Pero Dios te escuchó. Tú tienes que hacer un hogar de Dios. Tenías que hacer una vida buena, sana, maravillosa con ese hombre que tú elegiste. Porque no fue Dios el que te lo puso, porque Dios no te obligó. Tú lo encontraste en la vida y dijiste, este es el hombre que quiero para mi vida. ¿Que te equivocaste? Sí, porque claro, nos construimos mal, una mala sexualidad, una mala afectividad, una mala de todo, y nos pegamos al primer sapo que encontramos pensando que darle el beso y se vuelve príncipe. Y ya cuando estábamos unidos con el sapo, le dimos el beso y siguió siendo sapo, no se volvió príncipe. Y entonces empezamos a decir, ay, ¿acaso yo no soy la princesa? Merezco un nuevo príncipe. Esa es nuestra pelea con Dios. Yo es una persona que me viene a decir, Dios no me escucha, no tengo nada que hablar con ella, no voy a gastar mi tiempo con eso. No, si nosotros estamos en este mundo, se supone que somos religiosos, se supone que vamos a misa, que conocemos de Dios, ¿cómo vamos a decir que Dios no me escucha? No, espere, revísese. Entonces, por eso, Adriana, lo que le han enseñado, se lo enseñaron mal. Se lo enseñaron mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprenderlo nuevamente.
¿Y dónde está eso? En una cosa que se llama catecismo, en una cosa que se llama la palabra la Biblia, pero sobre todo está fuera de los caprichos de tu corazón. Es que yo quiero ser santa, yo quiero ser de 1,80 de alto, yo quiero ser mona, yo quiero tener boobies, yo quiero tener plata, yo quiero tener un marido a mi medida, yo quiero tener un trabajo a mi medida, y no nos damos cuenta que estamos en un medio en donde no podemos tener eso que anhelamos. Yo en estos días le decía a alguien, porque aquí en Bogotá fundaron un almacén, o fundaron, no, inauguraron un almacén de esos de IKEA o IKEA o como le digan, ¿no? Entonces uno entra a ese almacén y claro, uno entre comillas se deslumbra con todas las cosas bellas que ve, porque sí son muebles de diseño, bonitos, de buenos colores, modernos. Y yo le digo a la gente, mire, en ese almacén está todo lo que tú no necesitas, pero que deseas tener. Y así estamos nosotros, ¿ya? Cuando uno va por la calle, voy a decir una barbaridad, ¿sí? Hay muchas mujeres bonitas, muchas. ¿Y tú qué haces? Las deseas todas. Pero claro, a los 66 años y sin erecciones mentales, pues ¿qué hacemos? Dios, ¿usted por qué no me manda un Viagra para que yo pueda cumplir con todas las mujeres que quiero? Cuando tú como un anciano de 66 te acercas a una niña de 20 y le dices, mi amor, ¿cómo estás de linda? Y la otra le dice, viejo porquería, viejo verde, viejo grosero. Y uno dice, oiga, espere, que es que yo también tengo mi corazoncito. No, madure, madure. Usted no puede estar detrás de las de 20 años, ahí por la quinta, ahí en Cali, ¿no? Con todos esos traseros que se ven, ¿no, Jorge? Y uno detrás de todas, a ver, anhelando lo que no es suyo. Pues no. ¿Cómo voy a anhelar una casa de 1.500 millones de dólares cuando te ganas 20 dólares por hora? Pues no. Dios, no me escuchas, no me das la casa de mis sueños. No, no te la va a dar. Tienes que caer a una realidad, ¿cierto? De vida, mirar tu entorno, mirar dónde estás, qué has construido, ¿cierto? Y empezar a vivir sobre esa realidad. Ah, que tienes ilusiones. Ah, bueno, voy a tener ilusiones. Voy a ahorrar $2 de cada 20 dólares que me gane. Y cuando tenga $100,000, voy a empezar a comprar mi primera casa. Pues esa es tu realidad. Pues es que Dios no me escucha, es que no me gano el baloto, no me gano la lotería, no me gano el loto. No, pues es que entonces Dios no te escucha porque no te ganas el loto. No, Dios sí se escucha. Lo que pasa es que no seas tarada, no seas estúpida, no te vas a ganar el loto, porque no es lo que quiero para tu vida. Lo que quiero es que ahorre los $2 del loto para hacer un capital un día. ¿Me entienden? Más o menos eso es, ¿sí? Entonces, Adriana, lo que te enseñaron de cumplir tus caprichos no son. Tus caprichos no son la voluntad de Dios y no son la voz de Dios y no debes buscar esos caprichos. No los debes buscar. Debes mirar tu realidad y saber qué corresponde a tu realidad, ¿sí? Claro, yo siempre he dicho, yo hubiera querido ser el príncipe Carlos, pero no nací allá. Nací aquí como el príncipe Jorge. Pues que el príncipe Jorge pues no tiene tanta nobleza en la tierra, porque en el cielo sí soy el duro, soy el heredero de Dios. Escuchen bien, ¿ya me están viendo la cara? Soy heredero del reino. El reino es mío. ¿Sabe Jorgito que el reino es mío? ¿Sabe Adriana que el reino es mío? Sandrita, Osquitar, Claudita, Amadeo, ¿saben que el reino es mío? Pues les digo, el reino es mío, es mío. Pero ¿saben cuándo lo voy a heredar? Cuando me muera. Jue madre, no, yo lo quiero es aquí. No, señor, el reino es allá, no es aquí. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, claro, estamos con nuestras desgracias. Estamos con nuestras desgracias aquí y tenemos que entenderlo, ¿ya? Por eso Dios no me escucha, no, Dios sí te escucha. Pero Dios te dice, hija de mi corazón, vive tu realidad. Mira tus posibilidades. Si hay que hacer sacrificios, sacrifícate, que eso te llevará al reino de los cielos. Si tienes sufrimientos, súfrelos si son reales, que eso te llevará al reino de los cielos. Ofrece las carencias, ofrécelas. Únelas a la cruz, que eso te llevará al reino de los cielos.
Porque lo que no te va a llevar al reino de los cielos es querer lo que no tienes. Eso es una ilusión tonta. Querer lo que no tienes es el mayor engaño del demonio. El mayor engaño del demonio. Por eso tenemos que entender la vida como la llevamos. ¿Listo? Bueno, eso pareció una vaciada, pero no. Pero sí me entienden, ¿no? Entonces, yo puedo decir, pues madre, estoy viviendo momentos muy duros. Por ejemplo, conocí un niño, 9 años, lleva 6 años con cáncer. Ya tiene problemas de parálisis, ya no camina, los brazos ya se le torcieron, la columna ya se le torció, ya perdió la gesticulación. Y entonces alguien dice, ¿no? Jorgito, vaya y lleve la reliquia del Padre Pío para que le haga el milagro. Yo digo, el milagro ya está hecho, ¿sí? El milagro es el niño y su enfermedad. Y bueno, por consentir a la mamá, voy con la reliquia del Padre Pío. Y le digo al chinito, ¿tú sabes quién es Dios? Me dice, pues claro, es mi padre y me quiere. Y me quiere tanto que mira cómo me tiene. Y yo, ¿qué hice? Pues ponerme a chillar. No había nada más que decirle. Y le dije a la mamá, escucha a su hijo que es un santo, vieja pendeja. ¿Sí? Ya deje de sufrir. Su hijo está en un gozo, está en una entrega y entiende lo que le está pasando. Y él lo entrega como sacrificio de oración por nosotros los pecadores, porque eso me dijo. Me dijo, Dios me llamó y me eligió para un poquito de sufrimiento, pero este poquito va a pasar muy pronto, porque me voy a ir con él a vivir al cielo. Y allá es donde quiero vivir, porque él ya me mostró cómo es el cielo. Y yo le dije que no importa lo que sufriera en esta tierra, que me permitiera vivir en el cielo. Y yo le dije que sí, que está bien, porque él me dijo que esto es corto. Y sí. Entonces yo le dije, ¿tú conoces al Padre Pío? Y me dijo, no. ¿Quién es? Y entonces le conté, es un hombre que nació, que vivió, bla, 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 y que hace muchos milagros. ¿Tú quisieras que le pidiéramos al Padre Pío que por su intercesión te hiciera el milagro de sanarte? Y me dijo, no, no, es que yo no estoy enfermo, me dijo. Yo estoy en manos de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es una enfermedad. Un culi cagado de 9. Y semejante catequesis que me dio. Pues la enfermedad. ¿Ah? ¿Sí me entienden? Y nosotros pendejeando porque tengo una gripa y quiero que Dios me la quite. Y que Dios no me escucha porque no me quita la gripa. El mundo está loco y nosotros estamos locos porque nos equivocamos. Nos enseñaron mal, como dice Adrián. Nos enseñaron mal. Pero cuando Dios toca nuestras vidas, es el momento de rehacer lo que somos. De rehacer lo que somos. Miren, les cuento esto para irme. Es que estos días he estado chillando mucho. Antier, el domingo, tuvimos una entrega de regalos con los niños, ¿no? Les entregamos los primeros regalos de, entre comillas, de Navidad. Pero y nos fuimos hay una niña que se llama, no me puedo olvidar porque la tengo aquí en mi corazón. Una chinita que a veces va a comer, va sola, pero yo la había confundido con la hermana de otro niño, ¿ya? Y cuando hicimos las listas y todo, nos dimos cuenta de que la niña no era la hermana del otro, sino que era otra niña que vive en un inquilinato, que vive en un inquilinato. Y nos dimos a la tarea de encontrarla, porque es una niña muy vivaz, muy bella, muy pilosa. Es una guerrerita del mundo, es una chinita que tiene como unos 6 años, 7 años, pero ya es una guerrera, ya habla como un adulto casi, porque le ha tocado guerrear a la chinita. Tiene una mamá que trabaja en un bar, tiene unos hermanos que trabajan en el reciclaje, tiene 2 hermanos, viven de una manera muy... Bueno, el caso es que la niña, un día que hicimos una actividad, alguien se enamoró de ella, una pareja, y dijeron, queremos regalarle a Aranza, se llama Aranza, un regalito especial. Y entonces la niña no siempre la dejan ir porque la dejan sola encerrada en la pieza, todo el día sin comer. Escuchen bien, sin comer. Los hermanos salen, la mamá sale,
la mamá sale por la mañana y llega por la noche o llega hasta el otro día, y los hermanos si llegan a dormir, llegan, y si no, y lo que consigan para comer, no sé, eso es unas... Pero la niña se queda sola. Una vecina a veces la llevaba, porque la veía sola y la llevaba a comer, pero parece que la mamá le prohibió salir y le pegaba porque iba a comer sola. Y entonces, algunas veces yo le mandé a la niña de comer, yo sin saber toda la historia. Y a veces decía, no, que venga, porque ustedes se dan la comida y no le van a dar a nadie, se la comen ustedes. Uno que es egoísta, que es una porquería, que es una mierda en este mundo, porque eso somos a veces nosotros. Y entonces, el domingo llegó, por, no sé, por casualidad, porque la trajeron, y entonces le queríamos entregar el regalo. Era una muda de ropa bonita. Bueno, desgraciadamente llegó grande. Se la regaló a alguien, no se la compré yo. Se la regaló a alguien y le llegó grande, pero dijimos, tenemos que acompañarla para, para, para que no se la vayan a robar en el camino. Además, queríamos entregársela a la mamá para que la mamá no la fuera a vender, porque a veces que les damos ropa a los niños nueva, los adultos la venden, ¿sí? Para droga y para lo que sea. Es un mundo. Y entonces, la niña, ese día tuve una pelea con unos perros calientes, pero la niña me dijo, me regala un perro caliente para mi hermano, me regala otro perro caliente para mi hermano. Y yo estaba como sensible y le dije, listo, camine, ¿cuántos perros quieres? Entonces llevamos 3 perros calientes con sus papas, con sus galletas, con su postre, con todo. Y se los empaqué y nos fuimos con ella. Y nos fuimos caminando a una cuadra y media del comedor, y entramos a un inquilinato. Yo no sé si ustedes han entrado alguna vez a un inquilinato. Son como 5 pisos, unas escaleras terribles, un color azul terrible, sucio, todo desordenado. Y hay en cada piso como unas entre 5 y 10 piezas, que eran apartamentos, entre comillas, pero en cada pieza viven 3 y 5 familias. Y entonces el cuento son 2 colchones en el piso y eso es todo lo que tienen. Aranza tenía, porque era una pieza especial, tiene derecho a tener una estufa en su pieza, y tenía en una cómoda un televisor de esos grandotes de hace 50 años, ¿ya? Que yo creo que no funciona. Tenían los 2 colchones y un palo con unas 10 chaquetas o 10 pantalones colgados. Esos son todas sus propiedades. Y en unas condiciones higiénicas muy lamentables, debo decir. Pero llegamos y no nos querían abrir porque los hermanos estaban durmiendo. Habían llegado trasnochados de reciclar, habían reciclado toda la noche y estaban durmiendo. Entonces yo le dije, no, Aranza, tienes que despertar al menos a uno de tus hermanos para entregarle las cosas, o si no, no te las dejamos. Y entonces fue y despertó a su hermano, ¿ya? Al primero. El otro no se despertó, porque estaba fundido o no quiso darnos la cara. Pero estaban los 2 acostados en la misma cama, vestidos con ropa. Y se despierta un hermano, el más chiquito, y le dice a Aranza, hermanito mío, despiértate, mira, ya conseguí para el almuerzo, mira, te traje tu almuercito, levántate, mira, te traje un perrito caliente con papitas, mira, hermano lindo, toma, come, come. Y saca el otro perro y dice, mire, y este se lo traje a mi otro hermanito, porque pobrecitos tienen hambre, ya les conseguí la comida, despiértense, por favor, levántense. No, una culicagada de 6 años no estaba pendiente de su perro ni de su ropa, estaba pendiente del almuerzo de sus hermanos, de uno de como 14 años y otro jayanazo que me imagino que era como de 20. La niña era la encargada de conseguirles todos los días la comida. Ahora sé por qué ella se llevaba la comida y por qué a veces, entre comillas, se la robaba, ¿cierto? Sin que yo me diera cuenta. Así es la vida a veces. Y Aranza, le dije yo, ¿tú eres feliz? Dijo, sí, es feliz. Mira, mis hermanos, yo me acuesto en ese rincón, ¿cierto? Esa es mi muñeca, ¿cierto? Este es mi pocillo y esas son sus posesiones en la vida. Y vive feliz. Sufre por los hombres. Sufre el desamor de los hombres. Y tal vez sufre el hambre por el desamor de los hombres. Y tal vez sufre golpes y prohibiciones por el desamor de los hombres. Pero ella es feliz porque le puede conseguir el almuerzo a sus hermanos. Y me hizo prometerle, porque me dice, padre, le manda todos los días el almuerzo a mis hermanos. Y yo, como le decía a esta culicagada, que no. Yo le iba a decir, no, esos gallanazos, que trabajen, que busquen, son unos vagos, buenos para nada. No, Aranza, son tus hermanos. Tú los amas, ¿cierto? Sí. Yo le doy la comida a tus hermanos para que tú no tengas que sufrir, al menos por el almuerzo diario.
Ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. Así que, adelante, hijos de mi corazón. 2 sorbos me quedan. Ese es el mundo que Cristo, que nace en esta época, nos invita a vivir. Un mundo sencillo. Amemos. Vivamos nuestras circunstancias, pero amemos. Seamos felices. Yo aquí no, entre los que veo en la pantalla, no veo ninguno que aguante hambre. Si aguantan hambre son por pendejos. Creo que todos tienen un techo, creo que todos tienen una casa, creo que todos tienen zapatos, creo que todos tienen calzoncillos, todos tienen un desodorante, todos tienen una ducha, todos tienen una cama, para ustedes solos, creo, a no ser que lleven a las fufurufas a dormir con ustedes. No estoy hablando de las esposas, ¿no? Que coste, ¿no? No. Es un mal chiste. Ustedes tienen sus hijos, mire, tienen un computador o un celular donde sentarse a escuchar pendejadas mías. Imagínense, ¿no ese es un regalo maravilloso de Dios? De una manera u otra tienen trabajos, tienen cómo conseguir plata, o son vividores y alguien los mantiene, pero eso hace parte del reino de Dios. Qué culpa, ¿cierto? Aprovecharnos de la misericordia de otros. No sé, ustedes tienen todo. Y Dios los llama a que reciban a Jesús para que les ayude a descubrir a los que no tienen nada. Porque a esos debemos amarlos. No amen al que tienen al lado. No amen a la esposa, a la hija, al amigo, al jefe, al compañero, al vecino, al amante. No, no amen a ese. Porque no están amando a ese. Eso es un trueque que ustedes hicieron con la vida. Si tú me das, yo te doy. Pero existen en el mundo muchos a los que Dios nos dice, delen porque ellos no tienen nada que darte. Tú tienes una esposa porque te da. Mantienes unos hijos porque ellos te dan. Mantienen unos amigos porque ellos te dan cosas, afectos, situaciones, emociones, vivencias. Pero esos otros que están allá, los anahuín, los apartados del mundo, los que no tienen nada, que no tienen nada para darte, esos son los que hay que buscar, porque ellos son los que tienen el corazón y la bendición. Claro, yo no voy a decir que tu esposa no tiene la bendición. Claro que si la bruja cogiera a su esposa, su escoba y se fuera volando, te haría un favor, ¿no? Pero no vamos a dejar que nuestra esposa coja su escoba y se vaya volando. No, pobre bruja, ¿cierto? La queremos mantener. Por A o B o C. Y ella tal vez es tu bendición. Pero fíjate, ella te paga lo que tú haces por ella. De alguna manera lo paga. Fue el compromiso que hicieron los dos. Tus hijos te pagan, tu jefe te paga, tu amigo te paga, en afectos, en cosas. Pero esos que están allá, que no tienen lo que tú tienes, nada de lo que tú tienes, tienen un algo. Es Cristo que vive en ellos y esa bendición debes traerla a tu vida, porque esa bendición es la que necesitas para llegar al cielo. Fíjate, tú no necesitas la bendición de tu esposa, ya la tienes, pero tú no puedes llegar al cielo a decir, mira, yo fui un mártir con mi esposa. Dios te va a decir, no, 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 qué pena, pero eso no era un martirio. El martirio te va a decir, ¿cómo que no? Vivir con esa bruja fue un martirio 40 años. Y Dios te va a decir, no, señor, esa no era tu cruz. No, 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 no. Ese fue un compromiso que hiciste tú con esa bruja. Y yo te dije que no te casaras, dijo Dios. Y te puse otras en el camino y tú dijiste, no, es con esta. Y Dios te lo pondrá ya. Esa no era tu cruz, no, Señor. No, tu cruz son los que están allá, a los que nunca fuiste, a los que nunca miraste, de los que no tuviste nunca compasión, de los que apartaste de tu vida. Ellos eran tu cruz, si es que eso se llama una cruz, y no las que hiciste. Y eso es lo que nos enseña Padre Pío. Bueno, yo una vez les digo, Padre Pío les dice que les va a mandar una bendición. Para el próximo martes se la tengo, sino antes. Me lo acaba de decir. Les va a mandar una bendición desde San Giovanni. ¿Cómo? No sé.
Me imagino puede ser. Y si él manda bendiciones es un signo. Porque no ha pasado. Hoy estamos a 6, ¿no? O a 7. ¿A 6? ¿A 5? Ah, bueno. Le va a mandar el 7. Bueno, y entonces, ¿sí me entienden, hijos? Claro que este discurso para gente que no tiene el corazón que tienen ustedes, se vuelve una taradez y una cosa loca. Y se vuelve, a este no hay que escucharlo. Se vuelve una cosa tonta. Pero ustedes que tienen un alma sensible, un corazón sensible, que están buscando de Dios, que Dios les regaló el servicio como un medio de santificación, ¿cierto? Ustedes me entienden. Ahora, otra cosa es hacerlo. Yo no estoy diciendo que lo hagan ya, pero en el camino tendrán que hacerlo algún día, algún día. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros pobres. Por eso yo debería preguntarles a cada uno, dime cómo se llaman tus pobres, cómo viven, dónde viven, y tú qué has hecho por ellos. Yo casi que es que debería preguntarle a cada uno de ustedes eso, para que ustedes me digan, mis pobres son viven así, 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 porque cuando llegues al cielo, esos pobres estarán ahí. Y cuando se abra el libro del juicio, ¿cierto? El demonio estará diciendo, mire Jesús, este miserable, ese Jorge de Cali, no, usted lo dirá por la quinta. ¡Nah! Usted mira lo que hizo ese miserable. Y se va a decir, uy, Dios mío, que se condene. Pero esos pobres que alguna vez Jorge visitó y amó, van a decir, no, 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 tuve hambre y me dio de comer, tuve sed y me dio de beber, estaba desnudo y me vistió, estaba triste y me consoló, enfermo, en la cárcel. Y Dios va a decir a las almas, ¿verdad? ¿Él lo hizo? ¿Esa porquería lo hizo? Y ellos van a decir, sí. Y Dios va a decir, Jorge, sigue al reino de los cielos. ¿No es la promesa de Mateo 25? Y ya no hablo más basura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar ahí, hijos de mi corazón.